Buenas tardes. Hoy estamos viendo la clase de el TAD lista enlazada, una nueva estructura de datos dinámica que vamos a ver. ¿Qué es una lista? Bueno, todos sabemos lo que es una lista, estamos observando las imágenes, ¿sí? Un conjunto de elementos dispuestos en algún orden o no, ¿sí? Todos elementos homogéneos, ¿sí? Entonces, el nivel lógico, el nivel de estudio lógico de una lista, nos referimos a qué es, ¿sí? Es una colección homogénea de elementos con una relación lineal entre esos elementos. Esto significa que cada elemento de la lista, excepto el primero, tiene un único predecesor y cada elemento de la lista, excepto el último, tiene un único sucesor. O sea, cada elemento tiene un predecesor y un sucesor, ¿sí? Excepto el primero y el último. A nivel implementación también existe una relación entre esos elementos, pero la relación física puede no coincidir con la lógica, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver, cómo están dispuestos los elementos. Por eso decimos una lista enlazada. La lista puede ser ordenada o no ordenada. Los elementos de la lista ordenada de tipo compuesto, ¿sí? ¿A qué se refiere tipo compuesto? Por ejemplo, los elementos sean de un tipo registro. Entonces, para que esté ordenado, tiene que estar ordenada por un determinado campo al cual se le llama campo clave. Y si no puede contener los elementos, se le dice, o sea, elementos únicos, se le dice que tiene claves duplicadas, o si no se permiten repetidos, entonces se denomina elementos de clave única. Las listas pueden ser secuencial o enlazadas. ¿A qué se refiere secuencial? Es la ubicación física de los elementos coincide con el orden lógico, ¿sí? Y están unas al lado, son celdas de memoria una al lado de la otra. La enlazada es cuando el orden de los elementos está determinado por un campo que es un enlace explícito y no es una posición secuencial. O sea, el orden no está dado por la posición secuencial. En cambio, bueno, en la secuencial uno después de otro. En cambio, en la enlazada, el orden es indirecto, o sea, es a través de un enlace, ¿sí? Va a haber explícitamente un puntero que indica a dónde está el siguiente elemento y no necesariamente es el que está en la celda consecutiva. Observemos esto, ¿sí? En el caso de la secuencial, el orden, la ubicación física coincide con el orden lógico y vamos a tener como en un vector, ¿sí? Un elemento al lado del otro, ¿sí? Un elemento siguiente al otro. En cambio, y físicamente también está así, ¿sí? O sea, en celdas consecutivas. En cambio, en la enlazada, en la lista enlazada, nosotros tenemos que cada elemento, por ejemplo, esta lista, es una lista de caracteres. Cada elemento se encuentra ubicado en una posición de memoria, pero en un registro. Está apuntado por un puntero. El registro tiene dos partes. Una parte donde tenemos la información, que es del tipo, en este caso, de tipo carácter, y un campo que es el campo siguiente, que me indica la dirección a donde se encuentra el siguiente elemento, la dirección de memoria a donde se encuentra el siguiente elemento. Esto significa que el campo siguiente es de tipo puntero, ¿sí? Bien. A
este conjunto o a este registro que conforma cada elemento de la lista se lo denomina nodo. A partir de ahora la terminología es el nodo. Un nodo de una lista es un elemento de una lista que contiene que está representado por un registro, un tipo de registro, y tiene dos partes. La parte donde está la información propiamente dicha y la parte donde se encuentra la dirección de memoria del próximo elemento. ¿Sí? Bien, existen distintos tipos de listas según cómo están dispuestos sus elementos. La lista enlazada, que es la que dijimos recién, ¿sí? La lista enlazada ordenada, o sea, donde los elementos tienen un determinado orden. La lista enlazada circular, ya vamos a ver de qué se trata. La lista doblemente enlazada, la lista doblemente enlazada ordenada y la lista doblemente enlazada circular. Bien, si nosotros observamos las imágenes, todas las listas que estamos mostrando, que es desde la lista enlazada y los demás tipos de lista, siempre tienen una flechita, en la imagen la estamos representando con una flecha de otro color, ¿sí? Esto es lo que denominamos el puntero externo. Todas las listas enlazadas, enlazada ordenada, circular, ¿sí? Tienen un puntero externo que es por el cual se accede a la lista. No se puede acceder por cualquier elemento a la lista, como digamos un acceso directo. No tenemos acceso directo a la lista como lo tendríamos en los elementos de un vector, de un arreglo, sino que tenemos acceso solo por el nodo que está apuntado por ese puntero externo, ¿sí? En este caso, generalmente está ese puntero externo apunta, o sea, contiene la dirección de memoria a donde se encuentra el primer nodo de la lista. En este caso, en una lista enlazada de números enteros, ¿sí? Los elementos son números enteros y fíjense que no tienen ningún orden específico. La lista enlazada ordenada, si observamos la imagen, es una lista de números enteros, ¿sí? Donde sí están ordenados de manera ascendente, o sea, de menor a mayor, ¿sí? Y fíjense que todos tienen el lugar del campo, o sea, de la información y la parte donde se indica a dónde está el siguiente elemento. Luego tenemos la lista enlazada circular, que la lista enlazada circular en este caso es una lista de cadenas, ¿sí? Es una lista donde el siguiente del último elemento, ¿sí? Apunta al primer nodo, o sea que no tenemos ni principio ni fin, pero siempre por convención el puntero de la lista circular, el puntero externo, apunta supuestamente es al primer nodo. La lista doblemente enlazada es aquella que tiene dos punteros, ¿sí? O sea, un puntero al siguiente elemento y un puntero al anterior elemento. En este caso, el primer elemento tiene su anterior en nulo y el último elemento tiene su siguiente en nulo, ¿sí? Bien. Después se irá a ver viendo más detalladamente. La lista doblemente enlazada ordenada. En este caso tenemos exactamente lo mismo que antes, o sea, tenemos dos punteros, uno al nodo anterior y otro al nodo siguiente, pero además conservan un orden. En este caso, como antes, es un orden ascendente, ¿sí? De menor a mayor. Lista doblemente enlazada circular. Bueno, en esta tenemos siempre con puntero externo, es de donde se accede, ¿sí?
pero en este caso tenemos, cada uno de los elementos tiene dos enlaces, el anterior y el siguiente, pero a su vez el último elemento tiene subsiguiente al primer nodo y el primer nodo tiene su anterior al último nodo, ¿sí? Es circular y además doblemente enlazada. Bien. ¿En qué se diferencian cada una? Bueno, la lista enlazada, el orden de los valores es irrelevante, no tiene ningún orden, ¿sí? Bien, la lista enlazada ordenada, el elemento que se inserta debe estar en la posición que corresponde según el criterio de orden, ¿sí? O sea, cada vez que se inserta un elemento, se debe respetar el orden, ¿sí? Por lo tanto, al insertar los elementos de la lista enlazada, es más fácil que al insertar elementos en la lista ordenada, ¿sí? En la lista circular no hay ni primer elemento ni último, aunque por convención el puntero externo siempre se coloca en lo que sería el primero, entre comillas, ¿sí? La lista doblemente enlazada, cada elemento está enlazado con el siguiente y con el anterior, y además, como vimos recién, puede ser ordenada. Bien. ¿Cuáles son las operaciones de una lista enlazada? ¿Sí? Las operaciones, o sea, vamos a ver ahora la especificación, ¿sí? Bueno, vamos a, primero, crear la lista. Tenemos que crear la lista. ¿Qué significa crear la lista? Y tenerla vacía, o sea, establecer o declarar un puntero, el puntero externo, establecer el puntero externo a la lista, ¿sí? Ponerlo en nulo. Quiere decir que la lista va a estar vacía. Después, insertar elementos en la lista, ¿sí? Como en toda estructura de datos, tenemos que saber para gestionarla, cómo insertar los elementos, cómo suprimir esos elementos, siempre respetando la estructura y respetando su función de acceso, ¿sí? Sabemos que a las listas se pueden acceder solo por su puntero externo, ¿sí? No tenemos un acceso directo a cada elemento, sino que es a través del puntero externo y vamos a ir recorriendo la lista hasta encontrar el elemento que nosotros deseamos para realizar algún proceso. Bien, insertamos en la lista, vamos a hablar de una lista de caracteres. Insertamos en la lista que está apuntada por el puntero externo lista, el carácter F. Entonces, se crea un nodo, ¿sí? En cuyo campo de información se coloca la F y en su campo siguiente va a estar apuntando a nulo, porque va a ser el último elemento que nosotros ponemos en la lista. Entonces, la lista está en nulo, que dice que está vacía, dejamos de que apunte a nulo y va a tener que apuntar al nodo que acabamos de crear, ¿sí? Bien, o sea que nos queda de esta manera, ¿sí? La lista que tiene un elemento que contiene un nodo que contiene la F, ¿sí? Está apuntado por el puntero lista. Ahora queremos insertar otro elemento, insertar la letra C, el carácter C, en esta misma lista. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Como no es ordenada, lo vamos a insertar por el final. Decimos, insertamos, ¿sí? Aquí, ahora ya no va a ser más nulo, sino que va a apuntar a la dirección de memoria que guarda este nodo, ¿sí? Bien, y allí queda insertada. Bien, en este caso está insertando por el final. Si queremos insertar otro elemento, la H, ¿sí? Hacemos exactamente lo mismo. Este deja de ser un puntero a nulo,
y va a apuntar al elemento que contiene la H. Y así tenemos la lista con 3 elementos. No sabemos cuánto, en ningún lado se indica cuánto es la cantidad de elementos que tenemos porque estamos hablando de una estructura dinámica. Aquí sabemos que vamos recorriendo la lista a partir del primer nodo, o sea, del nodo que está apuntado por lista, y vamos a ver la forma de ir recorriéndolo hasta llegar al último, que sabemos que el último, ¿cuándo sabemos que es el último? Porque se indica que su campo siguiente está apuntando a nulo, ¿sí? Es nulo. Bien. Ahora vamos a ver cómo suprimir, ¿sí? Vamos a suprimir, o sea, dijimos que teníamos que para manipular la lista debíamos poder insertar elementos, suprimir elementos. De la lista que está apuntada por el puntero lista, ¿sí? Vamos a suprimir el elemento C. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sabemos que el elemento C está aquí. De alguna manera, ya lo vamos a pensar y lo vamos a programar, vamos a tener que buscar este elemento tiene que estar en la lista y lo vamos a desenganchar de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a romper este enlace y lo vamos a pasar al siguiente, ¿sí? O sea, vamos a hacer como un puente, lo vamos a puentear, ¿sí? Y quitamos este elemento de la memoria, ¿sí? Por eso sabemos que son estructuras dinámicas con acceso dinámico de memoria, ¿sí? Porque se aloca y se desaloca la memoria según la necesidad en el tiempo de ejecución, ¿sí? Bien. La función de acceso, ¿sí? En este caso vamos a hacer la especificación del tag lista con la función de acceso, que los elementos se añaden por el frente y se quita desde la posición en la que está. O sea, un elemento podemos decir que se añade por el frente. Antes vimos que lo añadíamos por el final, ahora después nosotros vamos a especificar que se añade por el frente. ¿Y por qué? Porque tenemos el primer elemento siempre, o sea, lista siempre accedemos a través del puntero lista. ¿Y cómo quitamos un elemento? El elemento tiene que estar, porque dice se quita desde la posición en que está. Eso significa que el elemento tiene que estar. Esa es la función de acceso. Bien. La primera operación es crear lista, como nosotros lo vimos, ¿sí? Crear lista significa poner el puntero, o sea, especificar el puntero externo, cuál va a ser el puntero externo y ponerlo en nulo cuando no tenemos elemento, porque no tenemos ningún elemento, ¿sí? Cuando se crea la lista se crea limpia, sin ningún elemento, ¿sí? La función es inicializar la lista al estado vacío. La función de crear. La entrada, ninguna. La precondición es ninguna. La salida es el puntero lista. Y la postcondición sabemos que si hicimos crear es que la lista está vacía. ¿Sí? Bien. Luego tenemos la función vacía. ¿Sí? Pero esta no vacía la lista, sino que nos dice, testea, verifica a ver si la lista está vacía o no, ¿sí? Indicar si la lista está vacía. La entrada es la lista que va a ser testeada, ¿sí? La precondición es que la lista existe. La salida es un valor booleano de esta función. Y la postcondición es que vacía, ¿sí? Va a ser igual a la lista está vacía. O sea, si es verdadero si lista es nulo y es falso si lista es distinto de nulo. ¿Mm? Bien. Suprimir. Suprimir, quitar un elemento. ¿Sí? Quitar de la lista
el valor a suprimir. O sea que la función es quitar de la lista el elemento que aquí estamos especificando. La entrada es la lista y el valor a suprimir. Las precondiciones es que la lista existe, ojo con esto, que la lista existe y que el valor a suprimir pertenece a la lista. Esto es importantísimo, ¿sí? Lo vamos a remarcar porque es muy importante. El valor debe pertenecer a la lista, o sea, el valor que suprimimos. La lista, cuando sale, la lista es una lista, la lista está cambiada. ¿Por qué? Porque la lista va a ser igual a la lista original que entró, ¿sí? Sin el valor a suprimir. O sea, el valor que suprimimos ya no está, ¿sí? Entonces la lista, la postcondición es que la lista está cambiada. Bien, luego tenemos que puede plantearse excepciones, sí. ¿Por qué? Porque si la lista está vacía y nosotros queremos quitar un elemento, eso va a plantear una excepción, ¿sí? Por lo tanto, se plantea lista vacía si la lista está vacía, o sea, la excepción lista vacía. La lista no se modifica en este caso. Insertar. Bueno, se inserta en la lista un nuevo elemento, ¿sí? La función es añadir un nuevo elemento a la lista. ¿Cuáles son las entradas? Bueno, el puntero externo, lista, y el nuevo elemento a insertar, que tiene que ser del tipo de elemento que tenga la lista en ese momento, ¿sí? Las precondiciones, que la lista exista, la salida va a ser la lista cambiada, y las postcondiciones es que la lista va a ser igual a la lista original más el nuevo elemento. Aquí no se plantea ninguna excepción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estructura dinámica. Entonces, ustedes me podrán decir, pero bueno, ¿y si no hay más lugar? Bueno, sería un problema de memoria, que no habría más lugar en el heap. Pero la lista es una lista que tiene comportamiento dinámico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que le vamos quitando elementos y agregando elementos según la necesidad. ¿Sí? Bien. La función está. Esta es una función. Está de lista valor. ¿Qué hace? Indica si el valor pertenece a la lista. La entrada es el puntero externo lista y el valor que queremos buscar. Es una función de búsqueda, ¿sí? De un valor en la lista. Las precondiciones, que la lista existe, y la salida es está, que es un valor booleano, ¿sí? O verdadero o falso. Las postcondiciones, está es igual a si el valor pertenece a la lista, o sea, va a ser verdadero si valor está en la lista, y va a ser falso si valor no está en la lista. Limpiar. Limpiar es un procedimiento, ¿sí? Cuya función es liberar los nodos que pudieran existir en lista. Analicemos esto. Nosotros podríamos directamente vaciar una lista poniendo a nulo su puntero externo. Nosotros ponemos a nulo el puntero externo y listo, no se puede acceder más a ningún elemento de la lista. Ya no es más accesible. Como que no está, pero no, porque sabemos que pondríamos a nulo y todos los otros punteros nos quedarían punteros colgados, ¿sí? Porque no podemos acceder más, a pesar de que están usando memoria hasta que se termine el programa que nosotros estamos corriendo. Entonces, limpiar lo que hace es liberar los nodos que pudieran existir en la lista. Los libera. ¿Qué quiere decir eso? Que los quita de memoria, ¿sí? Bien. La entrada es la lista a vaciar.
Las precondiciones es que existe la lista, la salida es que la lista está vacía, o sea, sale la lista vacía y postcondiciones la lista está vacía, ¿sí? O sea, nos aseguramos, ¿por qué está vacía? Porque lista va a ser nulo, pero antes liberamos todos los nodos, ¿sí? O sea, los quitamos, los desalocamos de la memoria. El nivel de aplicación, bueno, el nivel de aplicación es mucho de las listas, ¿sí? Especialmente se utiliza para implementar el TAD de pilas y de cola dinámico, ¿sí? Porque nosotros hasta ahora vimos pila, la estructura pila y cola de implementación estática, a pesar de que son estructuras dinámicas, que tienen un comportamiento dinámico porque le vamos quitando y agregando elementos durante la ejecución del programa. Pero su implementación fue a través de un arreglo, y un arreglo es una estructura estática, ¿sí? También vamos a ver que se utiliza para la implementación de grafos, que es otra estructura dinámica que vamos a ver, y también se utiliza en lo que nosotros llamamos una técnica para el almacenamiento de información, para la organización de información, que es hashing, ¿sí? Y para el manejo de colisiones. Eso también es una de las aplicaciones de la estructura lista enlazada. Representar y manipular polinomios y también para la gestión dinámica de memoria también, ¿sí? Bien. Las aplicaciones indirectas, bueno, como estructura de datos auxiliar, como cualquier otra de las estructuras dinámicas, y componentes de otras estructuras de datos, donde, por ejemplo, nosotros trabajamos con listas de lista o arreglos de lista, o ya vamos a ver árboles de lista, ¿sí? Bien, estas son las aplicaciones, entre otras muchas, que van a ir encontrando ustedes a través que mientras vayan resolviendo los prácticos. Bien, seguimos con el nivel de implementación. Las listas, ¿sí? Que preservan, para preservar el orden en cómo se encuentran los elementos de la lista, existen dos tipos de representaciones. Uno que es la lista secuencial y otro la lista enlazada. En la lista secuencial los elementos se almacenan secuencialmente en un vector y está explícito, ¿sí? El orden está implícito el orden de los elementos, o sea, sabemos que el orden de los elementos va a depender de la ubicación, la colocación en el vector. El primer elemento va a estar en la posición 1, el segundo elemento en la posición 2, el tercer elemento va a estar en la posición 3, ¿sí? Y en cambio, en las listas enlazadas no necesariamente los elementos están almacenados físicamente en posiciones contiguas, ¿sí? Eso es muy importante, la diferencia entre lista secuencial y lista enlazada. Ambas son listas, pero las posiciones donde se encuentran los elementos, la disposición de sus elementos es distinta. En la lista enlazada, la ubicación lógica es distinta de la ubicación física, ¿sí? Nosotros lo tratamos como una lista secuencial, de que esté uno después del otro, ¿sí? Secuencialmente, uno a continuación del otro, pero la ubicación física no es esa, no necesariamente va a estar en celdas consecutivas de memoria. Observamos, por ejemplo, la representación la representación de lista secuencial y lista enlazada no significa que a la secuencial la vamos a implementar con memoria estática y a la enlazada con memoria dinámica, con asignación dinámica de memoria, ¿sí? No es lo mismo, sino cómo están dispuestos y cuál es el tratamiento de sus elementos. En las listas, la lista secuencial, ¿sí?
podemos tener listas enlazadas y listas secuenciales basadas en un arreglo. Entonces, en este caso, ambos, ¿sí? Son con asignación, como si fuera asignación estática, basadas en un arreglo. Fíjense que tenemos esta lista basada en un arreglo donde el orden es de acuerdo a la posición en que se encuentra en el arreglo de manera secuencial, ¿sí? Y las basadas en un arreglo en el almacenamiento estático va a estar igual, ¿sí? Lo único que para poder acceder, ¿sí? Primero que va a estar en el montículo, en el heap, ¿sí? En el espacio de memoria que se llama heap, y va a estar apuntado por un puntero externo, ¿sí? Entonces, donde va a decir la dirección, el puntero externo indicar la dirección a donde se encuentra, a partir de la cual se encuentra el primer elemento de la lista, y después estará en espacios sucesivos en el heap. En cambio, en las estructuras enlazadas se puede usar memoria asignada dinámicamente o también, ¿sí?, memoria estática. Fíjense, los elementos se almacenan en cualquier orden en un vector y se enlazan por sus índices. O sea, que si nosotros necesitamos representar, ¿sí?, representar una lista enlazada, pero usando asignación estática de memoria, lo podemos hacer. Fíjense, ¿por qué puede pasar esto? Y porque puede ser que estemos trabajando en un lenguaje que no permita la asignación dinámica de memoria. Si permite la asignación dinámica de memoria, entonces, bienvenido sea y usamos esta disposición, ¿sí? Un puntero externo y cada nodo su lugar su parte de información y su parte donde está la dirección del siguiente, ¿sí? Y así. Pero si nosotros no tenemos asignación dinámica, solo asignación estática de memoria, o estamos trabajando con alguna estructura que no nos permita guardar dentro de esa estructura una dirección de memoria, o sea, un puntero, lo podemos representar de la siguiente manera. Fíjense, tenemos un arreglo donde cada elemento del arreglo es un registro, donde vamos a tener el campo info, o sea, vamos a tener un campo que se llame info y un campo que se llame sig. Bien, en el campo info tenemos el elemento propiamente dicho, y en el campo siguiente tenemos el índice, ¿sí?, el índice o la posición del vector a donde se encuentra el siguiente elemento, ¿sí? Y fíjense que lo tenemos en cualquier orden ubicado. A su vez, dos elementos, ¿sí?, de tipo entero, que nos indique cuál es la posición del vector a donde se encuentra el primer elemento, o sea, dónde se inicia, ¿sí?, a partir de cuál no puedo entrar en cualquier posición, sino que a partir de la primera, y cuántos espacios libres tengo para seguir poniendo información. En este caso, 0, no tengo ninguno más, ¿sí? Bien. Y si no, acá estaría indicando cuál sería el siguiente libre. Entonces, fíjense que acá dice que en la posición 4 está el primer elemento, o sea, A, ¿sí? Entonces, el primer elemento está en la posición 4 del vector. Y su siguiente está en la posición 2. Efectivamente, la B está en la posición 2 y su siguiente está en la posición 1, que es la C. Y el siguiente de C está en la posición 3. Venimos a posición 3, la D,
y el siguiente de D está en la posición E. Y fíjense que como E es el último elemento de la lista, en este caso la lista enlazada, su siguiente está en 0. Bien, esto es para tener en cuenta que lo van a tener más adelante cuando ustedes necesiten pasar, por ejemplo, estructuras dinámicas, ¿sí? La lista enlazada, que conserven ese orden de enlace, lo tengan que pasar, por ejemplo, a un arreglo, a un archivo, ¿sí? Lo van a ver más adelante. Bien. Y ahora vamos a ver la lista enlazada, cómo se implementa en ADA, ¿sí? El tipo lista enlazada. Aquí vamos a ver algo nuevo que ustedes, o sea, no, que nosotros no lo usamos nunca. Siempre hasta ahora lo que ustedes vieron en la programación, con que cada vez que necesitaban un tipo de dato, o sea, que querían definir declarar una variable de un determinado tipo, de un tipo que, a no ser que sea un tipo predefinido, ¿sí? Si era un tipo declarado por el usuario, ese tipo tenía que estar previamente definido, previamente declarado, antes de poder usarlo, o sea, antes de poder declarar una variable de ese tipo. Lo mismo que ese tipo, o sea, una variable, antes de ser referenciada, sí o sí tenía que estar declarada primero. Si no, el compilador nos da error. ¿Sí? Eso en todos los lenguajes que ustedes puedan conocer. Bien. En este caso, ¿sí? Cuando nosotros vamos a implementar la lista, ¿sí? Con almacenamiento dinámico, requerimos un tipo nodo, ¿sí? Un tipo nodo, y dijimos que ese tipo nodo es un registro, o sea, se define como un registro con dos campos. El campo info, que es de tipo elemento, o sea, en este caso es una lista genérica. Si vamos a hacer una lista genérica, entonces decimos tipo elem, que después será definido en su momento. Y el campo siguiente, ¿sí? Que el siguiente tiene que ser un tipo puntero, pero ese puntero que tiene que ser un puntero a la misma lista, o sea, también a tipo lista, ¿sí? Bien, pero este tipo lista nosotros no lo tenemos definido todavía, ¿sí? Pero este puntero al tipo lista va a ser un puntero, ¿sí? Que apunte a un tipo de este tipo, o sea, un nodo. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? Aquí tenemos un problema, porque si yo defino tipo lista, tengo que decir que es un tipo, ¿sí? Un tipo lista es un tipo puntero y success nodo lista, o sea que apunta a un tipo nodo lista. Pero si el nodo lista lo estoy definiendo acá, entonces estoy teniendo un problema porque no sé cuál definir primero. ¿Sí? O sea, si yo digo nodo lista, me va a decir que no existe el tipo lista. Y si declaro tipo lista y success nodo lista, me va a decir que nodo lista no existe. ¿Sí? Entonces, tipo lista es el tipo puntero de objetos de tipo nodo lista. Bien. Entonces aquí usamos lo que se llama la declaración incompleta. Fíjense, primero vamos a decir que voy a declarar el tipo nodo lista y acá voy a tener el primer problema. ¿Sí? El campo siguiente, tipo lista, no existe, me va a decir que no existe, que es indefinido, ¿sí? Que no está definido en el compilador. Entonces, el tipo lista tiene que estar definido antes, ¿sí? Para declarar el campo siguiente. Pero nodo lista no es conocido, ¿sí? Entonces,
aquí digo, primero voy a poner tipo lista, is-access, nodo lista, pero tampoco nodo lista no es conocido. Entonces hago lo que se llama una declaración incompleta, ¿sí? Y está permitido esto. Solo pongo el nombre, o sea, lo nombro nada más, lo menciono, digo tipo nodo lista, pero no lo definí. ¿Sí? Sabemos que es este, no lo definí. Entonces, esto me lo permite, ¿sí? El compilador, ¿por qué? Porque entonces puedo definir este tipo lista, lo reconoce como nombrado y entonces puedo luego después definirlo completamente, ¿sí? Esto es lo que se llama la declaración incompleta y es la primera vez que lo estamos haciendo y es válido, ¿sí? Es legal. Bien. Dice, introduce el tipo nodo lista, la declaración incompleta, y difiere su definición para más adelante, ¿sí? En el programa. La difiere. Solo lo nombra para poder usarlo aquí, ¿sí? Y que el compilador no me diga que no está, que está indefinido, ¿sí? Que es desconocido. Bien. Ahora tenemos el tag, bueno, la parte de la implementación, o sea, este se llamaría lista.ads, la especificación de la lista no ordenada. Tengo el parámetro, el primer parámetro que voy a tener de especificación y el único, el tipo elemento, ¿sí? Bien. Luego empiezo el package lista y aquí voy a poner todos los protocolos de las operaciones que van a estar disponibles para los usuarios de este paquete, ¿sí? Bien, para los usuarios clientes de este paquete. Bien, entonces tengo el tipo lista, que es privado, que lo voy a declarar después en la parte privada, y voy a empezar a poner todos los protocolos. El procedimiento crear, la función vacía, que es una función booleana, la función está, que busca un elemento y retorna un booleano, si es verdad, si está o no está, el procedimiento insertar, que tengo la lista, ¿sí? De entrada-salida, y elemento, ¿sí? Que es de entrada solamente. El suprimir, que también tengo la lista de entrada-salida, pero tengo el elemento de modo in, porque el elemento se conoce, el elemento a buscar, ¿sí? Y recuerden que tiene que estar en la lista. El procedimiento limpiar, que también, bueno, me limpia la lista, o sea, quita de memoria todos los elementos de la lista y devuelve la lista vacía. Y esta función, info y siguiente. Y ahora tenemos que ver por qué son necesarias estas funciones, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a preguntarnos por qué son necesarias. La función info devuelve un tipo elemento, o sea, devuelve el elemento que está en el campo info de un nodo tipo lista. Y la función siguiente devuelve un tipo puntero, o sea, una dirección de memoria, porque está en el campo siguiente de ese nodo, apuntado por lista, ¿sí? Bien. Ahora ya después decimos exception, lista vacía, que esto va a ser luego manejado en la unidad cliente, ¿sí? O sea, donde usemos el paquete. Y aquí viene la parte privada, ¿sí? ¿Y por qué decimos info y sig están en la parte privada? Entonces nosotros no vamos a poder, decimos tipo nodo, bueno, acá está la forma incompleta, la declaración incompleta, tipo nodo, ¿sí? Solo lo mencionamos y dejamos para después su declaración. Y tipo
tipo lista y es un puntero isAccess a tipo nodo. O sea, el tipo lista es el puntero a los tipos nodo. Bien, y el tipo nodo es un registro que tiene el campo info, que es del tipo elemento, y el campo sí, que es de tipo lista, que es el de acá, o sea, de tipo puntero, que apunta al nodo siguiente. Bien, y aquí vemos la necesidad de la función info y la función sig, porque nosotros, cuando queremos ver qué elementos hay en el campo info, o cuál es la dirección de memoria, ¿sí? Necesitamos la dirección de memoria para ver cuál es el elemento siguiente de la lista. No podemos poner tipo lista, ¿sí? Una variable de tipo lista, punto, el nombre del registro, tipo, punto info, ni punto sig, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en la parte privada. Entonces, eso lo va a manejar y nos lo va a devolver la función info y la función sig, ¿sí? Bien. Y empezamos ahora con el package, body, con el body del package, perdón. Ahora el ADB, ¿sí? Bien. El cuerpo del paquete. Primera cosa nueva, ¿sí? También, que tenemos aquí, es, nosotros hasta ahora trabajábamos con el with y usábamos paquetes genéricos, pero también existen procedimientos genéricos, ¿sí? Bien. Procedimientos genéricos donde nosotros le tenemos que instanciarlo para decir, este procedimiento dice unchecked the allocation. Bueno, o sea, es un procedimiento que lo que hace es liberar memoria. Y es genérico, ¿por qué? Porque nosotros le tenemos que decir, en el momento de su instanciación, qué tipo de memoria, o sea, qué tipo de punteros va a liberar, ¿sí? Bien. Entonces ponemos with, ADA, unchecked the allocation. Package body, ¿sí? Lista is. Implementación del paquete lista. Y entonces aquí tenemos procedure free. Acá le ponemos free, le ponemos liberar. Lo que ustedes como XX, como ustedes lo quieran llamar. Nosotros, esto quiere decir libere, ¿sí? Free. Is new, ADA, unchecked the allocation. Y los parámetros de instanciación de este procedimiento genérico son tipo nodo y tipo lista. El tipo apuntado y el tipo que apunta, ¿sí? Esos son los dos parámetros que le tenemos que poner. El tipo apuntado y el tipo que apunta, ¿sí? Bien. Y aquí empezamos los procedimientos. El procedimiento limpiar. Fíjense que lo que hace es lo siguiente. Tenemos la lista, entrada-salida de tipo lista y luego un parámetro temporal, ¿sí? Un puntero temporal, un puntero auxiliar, al cual le asignamos lista, ¿sí? Bien, luego lo vamos a ir viendo con detenimiento, pero en realidad lo que hace esto es ir recorriendo la lista, ¿sí? Primero el primer nodo, ¿sí? A partir del primer nodo y lo va liberando de memoria. Fíjense, dice, mientras la lista sea distinto de nulo, ¿sí? Lo que hace es entra a un bucle, dice, mientras, ¿sí? Y lo pone lista en temporal y a lista lo pasa al siguiente. Y ya entonces el primero queda libre, lo libera, lo de aloca, ¿sí? Luego, así hasta que llega que lista, como siempre lista va siguiente, ¿sí? Lo va a liberar a todos. En algún momento lista ya va a quedar en nulo, entonces la lista está vacía y termina. Vacía, bueno, pone el puntero a nulo
¿sí? O sea, poner puntero a nulo no, sino que lo que hace es ver si el puntero es igual a nulo, ¿sí? Si el puntero lista externo es igual a nulo, retorna verdadero, y si no, retorna falso. Y aquí en la función info, lo mismo. Tenemos lista, ¿sí? Y retorna un tipo de elemento. Entonces pregunta, si la lista no está vacía, ¿sí? Si lista es distinto de nulo, entonces retorna lista.info. Esto nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos en el paquete, pero esto no se puede hacer en las unidades clientes, o sea, en las aplicaciones o los programas o los módulos que ustedes desarrollen que tengan que usar el paquete. ¿Por qué? Porque esto es privado, ¿sí? La declaración privada y no está visible para el usuario cliente. Si la lista está vacía, entonces planteamos una excepción. Se plantea explícitamente la excepción de lista vacía, porque no se puede mostrar si no tiene nada. O sea, no se puede devolver ningún tipo de información. Bueno, el está también ustedes van a recorrerlo y lo van a analizar ustedes y podemos ver el está iterativo y el está recursivo. Fíjense una cosa. Vamos a analizar el está recursivo. ¿Qué hacía el está? La función está lo que hace es implementar, buscar un elemento en la lista. Entonces, tenemos la lista y el elemento a buscar y devuelve verdadero o falso. Tenemos un puntero auxiliar, ¿sí? ¿Por qué siempre se usan los punteros auxiliares? Porque nosotros vamos a ir avanzando el puntero a lo largo de la lista. Y si nosotros avanzamos el puntero a lo largo de la lista, buscando ese elemento, va a llegar, ya la sacamos, ya el puntero externo no va a existir, lo vamos a perder. Y si nosotros perdemos el puntero externo, no podemos acceder más a la lista. Ojo que estamos trabajando con espacios de memoria. Ustedes van a decir, pero si acá no es un puntero, es un parámetro de entrada. Sí, pero lo que estamos colocando son espacios de memoria, ¿sí? Direcciones de memoria. Entonces, cuando termina en algún momento, si nosotros fuimos cambiando la dirección de memoria que está guardada en este puntero, no va a ser la misma que el primer elemento, sino cualquier otra, ¿sí? Y no vamos a poder acceder más a la lista. Bien, ojo con eso. Decimos, si vacía, entonces retorna falso. Esto tenemos un resultado. Por lo tanto, este es el caso base, ¿sí? Sabemos que si la lista está vacía, el elemento no está, entonces retorna falso. Y si no, decimos, si PTR es distinto de nulo, and then ptr.info igual elemento. Acá vemos el and then. And then significa, se utiliza para hacer lo que es circuito corto. ¿Por qué? Porque esto es una condición compuesta, ¿sí? Entonces, necesitamos que se den las dos cosas. Y se pone así para hacer circuito corto, porque como es una conjunción, la conjunción, ¿sí? Sabemos que si es falso una de las proposiciones, la otra no hace falta ni siquiera, no importa si es verdadero o falso, toda la proposición compuesta es falsa. Entonces, para eso se pone and then. Si esta es falsa, ya directamente no testea la siguiente, ¿sí? Bien, en este caso preguntamos, si el puntero auxiliar, si el puntero es distinto de nulo, ¿sí? Quiere decir que tiene elementos, y and then, y
información apuntada, o sea que está en ese nodo, es igual al elemento, entonces retorna true. Aquí tenemos otro caso base, ¿sí? Este es el caso base de cuando es falso y este es el caso base de cuando realmente el elemento está. Entonces termina, ¿sí? Devuelve true. En cualquiera de otros casos, ¿sí? Lo que hace es el llamado recursivo. Está lista.sig elemento. O sea, lo que va haciendo, ¿sí? Lo va haciendo, va avanzando. Entonces cada vez tiene menos elementos, hasta que en algún momento va a caerse de la lista porque el siguiente va a ser el último y el siguiente va a ser nulo. Entonces, cada vez que entra, ¿sí? Le asigna PTR tipo lista, le asigna lista, y si ese es el último elemento, viene por acá y quiere decir que no lo encontró. ¿Sí? Bien, háganle al seguimiento ustedes. Bueno, hasta acá vemos la primera parte, después van a tener los procedimientos, insertar, el procedimiento sí, insertar, el suprimir elemento por el frente y el insertar elemento por el final, ¿sí? Que acá tenemos otra función de acceso, en vez de por el frente, es por el final. Esos procedimientos los vamos a ver en un video aparte, con un ejemplo, y luego vemos la lista ordenada, ¿sí? Que las únicas operaciones diferentes en una lista ordenada es el insertar y el suprimir, que lo vamos a ver también con un ejemplo, ¿sí? Porque en el insertar hay que encontrar la posición, ¿sí? Y hay que encontrar la posición correcta a dónde colocar el elemento, porque antes le insertábamos o por adelante, por el frente o al final, ¿sí? Entonces veíamos el primero, hacíamos los enlaces, o si no, llegábamos hasta el final y hacíamos el enlace correspondiente, pero un solo enlace. En cambio ahora con el insertar ordenado tenemos que llevar dos, el nodo anterior y el nodo actual, ¿sí? Para ver con el anterior y el posterior realizar los enlaces. Y para suprimir no es mucho la modificación, pero sí se puede optimizar porque al buscar el elemento ya sabemos que según el orden, ¿sí? Se puede optimizar el recorrido teniendo en cuenta la relación de orden, ¿sí? Mientras sea menor, vamos avanzando, ¿sí? Mientras sea menor, los elementos actuales con el elemento que nosotros queremos suprimir. Bien, todo esto lo vamos a ver con un ejemplo en un video en una segunda parte. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.